Vamos a estudiar un poco la carta de los Corintios, la segunda carta. Vamos a darle un breve repaso. Para serle honesto, no iba a tomar segunda de Corintios, iba a brincarme hasta la próxima clase que me tocara compartir. Iba a empezar a compartir la carta a los Efesios, pero mirando la situación, breve, vamos a dar un pequeño repaso y continuar con mi pastor en lo que se quedaron en el libro de Romanos. ¿Sí? Y ahí en su página 146 de su manual, ¿sí es otro? Dice su manual: los autores en la iglesia primitiva se referían a segunda de Corintios mucho menos que lo hacían con primera de Corintios, aunque Clemente de Roma presentó la evidencia más temprana para la existencia de la primera epístola. No menciona segunda de Corintios. Ireneo, escribiendo a finales del siglo II, citó la epístola y la atribuye a Pablo. Una comparación interna de primera y segunda de Corintios sugiere también que Pablo fue el autor de las dos cartas. La autoría paulina para la segunda de Corintios fue aceptada tanto por la iglesia primitiva como por la actual. Y la fecha entre 56 o 57. Pablo escribió segunda de Corintios después de recibir un informe alentador de Tito de que sus amigos en Corintios se habían arrepentido de su anterior hostilidad hacia él. En una manera muy personal, su carta expresa el gozo por la respuesta favorable de la mayoría de la iglesia. Eso lo podemos ver ahí en segunda de Corintios. Pablo pone énfasis luego en su deseo de completar la recolección de la ofrenda que estaban juntando para los creyentes en Jerusalén. También se defiende contra ciertos enemigos que representaban una amenaza sustancial. Entonces, como podemos ver, ya en la carta anterior podemos ver que Pablo se goza de que hayan entendido o de lo que ellos habían aprendido de lo que Pablo les había dicho, y se gozaba en los informes que le había llevado su discípulo de lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. Y dice ahí: muchos académicos contemporáneos del Nuevo Testamento cuestionan la integridad textual de segunda de Corintios, lo que vimos en la primera carta. Dudan de que la epístola fuera escrita originalmente como una unidad. Algunos afirman que varias secciones de la carta fueron escritas por separado y luego editadas en un solo documento. Hay quienes han sugerido que segunda de Corintios 6, 14, 7 y 1 es la carta perdida que se menciona originalmente en primera de Corintios 5, 9. En ese versículo Pablo indicó que había escrito para advertir a los corintios que no se asociaran con creyentes profesantes que estaban viviendo la inmoralidad. Sin embargo, el pasaje de segunda de Corintios 6, 14, 7 y 1 están escritos claramente para considerar la separación de aquellos que son incrédulos. Eso convierte en improbable que dicho pasaje sea la carta mencionada en primera de Corintios 5, 9, y apoya la posición de que era una parte integral de segunda de Corintios. Le damos. Y ahí en el prefacio, Paulino contiene una salutación breve que sigue la forma general de las cartas, lo que siempre ha hecho en todas y cada una de sus cartas. También expresó su gratitud a Dios por el ánimo y la protección que había recibido. ¿Sí?
Y dice ahí la confrontación con los antiguos adversarios de Pablo, lo que habíamos visto en la primera carta, nuevamente están en la iglesia, siempre siguen estando. Siempre están y siguen estando. Dice en la ofrenda para los creyentes en Jerusalén, lo que hemos visto, lo que leemos, estaban, gracias a Dios, recolectando una ofrenda para los hombres y mujeres en Jerusalén. Lo podemos ver ahí en el capítulo 8, versículo 1 y 9. El mensaje de Pablo al elemento rebelde de la iglesia. Y ya por último, el propósito del discurso de Pablo. Pablo le aseguró a sus amigos en Corintios que no tenía interés en su dinero o posesiones materiales. Con gozo entregaba sus propias posiciones y su persona en beneficio de ellos. Tampoco usaba a otras personas, tales como Tito, para explotar a los corintios. Pablo le había escrito y hablado a fin de fortalecerlos y edificarles. ¿Cuál era el propósito, amados hermanos, de cada una de las cartas de Pablo hacia estas iglesias? Fortalecerlos y edificarlos. Exacto. Ese es el único fin de cada una de las cartas que Pablo envía a las iglesias. Ese es el trasfondo de que Pablo, mejor dicho, Dios las tenga hasta este tiempo para cada uno de nosotros, para fortalecernos y edificarnos a cada uno de nosotros, para que sigamos avanzando en esta carrera, amados hermanos, para que sigamos caminando en lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y le damos gracias a Dios porque cada uno de los escritos dichos en Primera y Segunda de Corintios nos animan a eso. Y algo muy importante que quiero compartirles ya para que pase mi pastor, está en Segunda de Corintios 12. Si me acompañan de favor, quiero compartir este pasaje, una enseñanza tan tremenda para cada uno de nosotros. Segunda de Corintios 12, ¿ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Por tanto, de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en enfrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo,
Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no he sido carga. Perdonadme este agravio. Y todavía dice Pablo perdonarme, ¿no? No se los dijo de buena manera. Entonces, hermanos, decía el mismo Pablo que tenía ese aguijón para no gloriarse. Lo que Dios le mostró a donde él fue, cosas inefables que no puede escribirlas en este bendito libro, son las que nos están esperando a ti y a mí en el cielo. Amén. Estas cosas de las que vale la pena, amado hermano, vale la pena el continuar nuestro camino en el Señor. Vale la pena esforzarnos por aprender. Vale la pena el llegar al destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos a continuar y le damos gracias a Dios.